y vamos a escuchar a Edith Márquez, aquella Extimbiriche, con una de sus canciones que, desde mi punto de vista, la verdad, muy hermosa. Bien, pues vamos a iniciar después de escuchar a nuestra amiga Edith González, Edith Márquez, pero en paz descanse Edith González. Vamos a poner, yo sé que para mis amigos de YouTube, los que me tienen, quien ya me está viendo, yo sé que es un problema no pasarles diapositivas, pero la verdad es de que, bueno, iremos aprendiendo. Les aseguro que no tardamos ya en empezar a ponerles algo más interesante, que es ya diapositivas y todo lo que implica, ¿no? Este rollo. Vamos a empezar un poquito con esta parte, y no creo que me quede tiempo para al final ver lo de la tercera resolución miscelánea adelantada, que ya se publicó hace 6 días en el portal del SAT, donde habla quiénes iban siempre a tener buzón tributario. Eso quisiera que lo analizáramos con calma. Y ahorita vamos a ver un tema importantísimo que tiene que ver con el tema de la semana pasada de no presentar el aviso, y la pregunta sería, ¿cuáles sí y cuáles no? Bueno, una vez analizado lo anterior, sí es importante que nosotros veamos en el asunto, primero, que es un certificado y por qué se deja sin efecto, ¿no? En el 17G, vamos a ver que hay un certificado que contiene y cómo va a estar. Ahora, ese me lo da el SAT. ¿Por qué me lo puede dejar sin que yo lo tenga? Voy a repasarlos todos. Al final de cuentas no tiene ningún problema. No voy a ahondar en un análisis que ya hicimos alguna vez en la parte fiscal, que han hecho muchos de mis compañeros aquí en Sinergia Inteligente y en otras plataformas, pero lo que sí vamos a dejar en detalle es qué se requiere y qué vamos a hacerlo, ¿no?
Primero, se puede dejar sin efectos cuando lo solicite, conforme al artículo 17H, el firmante. Es decir, el contribuyente dice, ¿sabes qué? Me voy a suspensión de actividades, necesito que me lo dejes sin efectos. 2. Estuve en un juicio en el Tribunal Fiscal Federal y por alguna manera no cumplí con ciertos requisitos y entonces me lo dejan sin efectos por orden judicial. Entonces, aquí habría que revisar un poquito el procedimiento de cómo se encuentra en la regla 2.2.4 el procedimiento para dejar sin efectos un certificado. ¿Cómo se restringe su uso del certificado de la e-firma? O más bien también, ¿cuál es el mecanismo que utilizan las personas físicas para efectos de la expedición del CFDI? Asimismo, ahí te dice cuál es el procedimiento para desvirtuar y subsanar una irregularidad detectada por el tribunal o por la misma autoridad para llevarlo a cabo. Entonces es bien importante. Ya agarraré una sola hora para explicar todo esto, porque la verdad son temas que hay que analizarlos punto por punto, porque tiene mucho que ver con la circunstancia. Entonces, yo ahorita recuerden que el tema va a ser el análisis del 17H y el 17H bis ante las obligaciones fiscales en el Código Fiscal de la Federación y en las leyes respectivas, ¿no? Entonces, y la otra, cuando los certificados los tengo o son productivos, la regla 2.2.12, que habría que analizarla en el caso que tiene que ver un poquito más con el 17D, ¿sí? Y con el 25 bis que tenemos ahora, donde se considera qué es la firma electrónica, qué tiene que ver con el SAT y el trámite 258 diagonal CFF o código fiscal, de cómo voy a renovar, a modificar y a cancelar los certificados. Esto considerando, pues, les digo, los anexos 25 y 25 bis de esta resolución. Pero fuera de eso, habría que ir pensando nosotros en qué y cómo vamos a hacer ahora sí esto. Cuando fallezca, obviamente, la persona física titular del certificado, en este caso, dice la fracción tercera, que se debe de revocar, ¿sí? Y que deberá ser el albacea que está legalmente autorizado, quien debe acompañar con el acta de función correspondiente. ¿Sí? En caso de no haberlo, acuérdense que tienen que hacer el trámite. Para este trámite también habría que analizarlo desde el punto de vista de la regla 225, ¿sí? Que básicamente se refiere a la cancelación del certificado por por fallecimiento del titular. Entonces, haciendo cumplimiento no nada más a esta fracción, sino a la siguiente, esta regla 225, que ya habíamos mencionado algo, tendrá que ver con la cancelación del certificado y entonces tiene que ser acreditado por una persona física, perdón, que va a entrar, ya sea cancelación o liquidación, fusión, escisión de sociedades también en ese momento, en personas jurídicas, para dejar sin efecto los certificados que se tienen tanto en personas físicas como en personas morales, porque es importante de las dos.
e incluso si él es el representante legal en una sociedad mercantil y deja un albacea representante de sus bienes, tendría que haber una asamblea que también va a ser el punto de partida para retomar en caso de que no estuviera previsto en los estatutos, que normalmente muchas veces aquí en los estatutos cuando creamos la sociedad mercantil no nos apoyamos en tratar de prever esta cuestión y es muy fácil, ¿no? Porque se llaman seguros de vida, pues le llamaban seguros de muerte, nadie los compraba. O sea, es un seguro que se activa cuando tú te mueres. Entonces, partiendo de ahí, perdón por la analogía, en ese mismo sentido partiríamos en esta regla y entonces dice aquí que se da el mismo tratamiento a los certificados asociados a la clave del RFC que tengas es que tuviera varios, ¿no? Cuando el SAT se llega de la información a que se refiere el artículo 27C, fracción quinta, a ver, cuando dije 27, fracción C, perdón, me refiero al apartado C. Acuérdense que el 27 en esta reforma lo hicieron apartado A, apartado B, apartado C y apartado D. Perdón por la omisión de mi parte en este momento, dije fracción C, es apartado C, fracción quinta, respecto al fallecimiento de una persona física que está obligada a presentar las declaraciones periódicas sin que se haya presentado el aviso de apertura de sucesión. ¿Sí? Actualizará su situación a suspendido por defunción y procederá a la revocación de los certificados. Entonces, a ver, esto es bien interesante. Cuando una persona fallece, hay ocasiones que desde su testamento prevé todo y deja un albacea, pero hay ocasiones en que no lo alcanza a prever. ¿Sí? Hay ocasiones donde él o ella, cuando fallecen, no dejan dicho, y sobre todo, inclusive, en cuestiones tan sensibles como las partes sociales o las acciones, que dicho sea de paso, conforme al artículo 755 de manera específica, se consideran bienes muebles jurídicamente creados para efectos de civiles y por lo tanto pues tiene lo mismo que este celular, lo mismo que este aparato por donde estamos transmitiendo o mi pluma o cualquier otra circunstancia, perdón por la analogía, pero tiene ese mismo sentido. Entonces, partiendo de ahí, es bien importante que tengan esta cuestión y a veces se nombra hasta posteriormente al sucesor. Se tienen que poner de acuerdo los familiares, tiene que haber unas circunstancias que ya se obtiene esto de quién va a ser el albacea, entonces él es el obligado a presentar el aviso por de suspensión por defunción y entonces se revocan los certificados, pero aparte después de eso hay que iniciar la sucesión testamentaria, que esto va amarrado con los documentos que emite el fedatario público. Entonces, independientemente de lo anterior, si el representante legal de la empresa no era o había un adjunto, podrá formular las declaraciones correspondientes aportando pruebas de lo que estamos diciendo, ¿no? Que en este caso va a ser el acta. Este mismo fracción que tiene que ver con la misma circunstancia que mencioné anteriormente, pues ya hablé de la disolución y liquidación y analicé en esta regla 225, ¿sí? Que habla de la cancelación de los certificados, de la contraseña, de todo, ¿eh? Porque acuérdense que la contraseña para algunos actos, y esta fue una reforma de este año, a la regla 221,
se considera una firma electrónica cuando funciona como mecanismo de acceso a todos los documentos del SAT. Y entonces acuérdense que esta se puede cambiar con las opciones que dio el SAT, y para eso pues ustedes tendrán que ver esta regla 2.2.2.1 y podrá tener la información que requiere. Entonces, la quinta es cuando la sociedad es incidente y fusionada con motivo de la decisión, respectivamente. En el primer caso se podrá cancelar en el momento que quieran, y en el segundo cuando la sociedad subsista, ¿no? Eso tendríamos que verlo. Transcurrido el plazo de la vigencia del certificado, ¿sí? También. El plazo del certificado, pues ustedes ya saben de cuánto dura. Entonces, sí es importante que lo tomemos en cuenta. Normalmente, pues, en teoría el certificado eran 4 años. Eso lo vemos en el 17G, pero acuérdense que últimamente han estado durando un poquito menos. Se compruebe el momento de su expedición, el certificado no cumplió con los requisitos legales, situación que no afecta a los terceros que practican de buena fe. ¿A qué se refiere en parte con esto? Bueno, que no se dio toda la información, o que alguna información precisamente ya era con una credencial falsa, no vigente, etcétera. Por poner uno de los casos. Cuando está en riesgo la confidencialidad de la FIEL o de la firma electrónica avanzada. Y segundo, cuando me cancelaron el sello, que ahorita vamos a ver precisamente el 17H, esta fue una reforma para este año al artículo y esta fracción, y no se hayan subsanado las irregularidades que nos pide el SAT. Por eso es tan importante que veamos a qué se refiere entonces el artículo 17H. Una vez que ya vimos por qué me la pueden quitar, hay que ver la adición que se hizo para este año, en el cual tenemos asuntos penales, tenemos asuntos de restricción del uso del certificado digital de la firma electrónica, pero mucho más grave cuando veamos el contenido que se tiene aquí. Yo sé que, como repito, ya lo vimos varias veces, pero necesitamos hacer un análisis profundo. Entonces, bien, me dice que tratándose de certificados digitales para expedir comprobantes por internet, previa a que se deje sin efecto los requisitos, podrán restringirse temporalmente su uso por parte de las autoridades, es decir, esta es una facultad discrecional que tiene la autoridad de manera autónoma, ¿sí? Inclusive es con miras a que se deje sin efecto todo el total del certificado, ¿sí? Uno, que detecten que los contribuyentes en un ejercicio fiscal, estando obligado a ellos, ¿sí? Es decir, que hay una obligación en un puro ejercicio fiscal. A diferencia del anterior, era acumulativo en diferentes ejercicios, ahora es en un ejercicio fiscal. Omita la presentación de la declaración anual transcurrido un mes posterior a la fecha en que se encontraban obligados a hacerlo en los términos de las disposiciones fiscales. Punto. Ahí hay que pararlo. Entonces, esto quiere decir que si yo estaba obligado a presentar declaraciones anuales el 15 de febrero, el 28 de febrero, el pago de la diferencia de nómina,
cualquier otra obligación de chisme que se vence en los primeros 15 días de enero, de acuerdo con las leyes. Es decir, hay que hacer un análisis de cada obligación de declaración anual que se tiene que presentar. Nosotros normalmente pensamos de manera natural en la declaración de las personas morales. Nunca pensamos a veces en la declaración de chisme, en las informativas, aquellas que le dan datos a la autoridad y que siguen vigentes, porque hay unas que ya no están vigentes, como la de sueldos y salarios, por ejemplo, ya esa por fin te queda. Y la DIOT, aunque la han quitado varias veces, la siguen teniendo. ¿Sí? Entonces, y dije varias veces porque en el artículo no lo han modificado, y aquí varios de mis colegas lo pueden tomar en esa parte. Entonces, sí es bien interesante que analicemos aquí. Ahora bien, en el mismo ejercicio dice, bueno, en cuanto al anual ya quedó, o sea, son las anuales, pero no es la del 31 de marzo ni la del 30 de abril. Ojo, si se recorre por día natural, eso no salva. Acuérdense que el que se recorra por día natural y que su vencimiento sea 2 de mayo, 3 de mayo, por ejemplo, ¿sí? O sea, 2 de abril, 3 de abril o 4 de abril, que pues como puede caer, no es en la fecha obligatoria. Acuérdense que esa fecha nace porque el artículo 12, cuarto párrafo del Código Tributario me da oportunidad que cuando sea inhábil lo prorrogue. ¿Sí? Pero mi obligación de cuando estaba era el último día del mes, del tercer mes, y el último día del cuarto mes. Bueno, y para mandarlos a hacer un corte con nuestros patrocinadores, termino diciendo esto: o de 2 o más declaraciones provisionales o definitivas en caso de régimen de incorporación fiscal o alguna otra retención o pago que se tenga que hacer, como el de dividendos, etcétera, consecutivas o no consecutivas. Pero lo interesante de aquí, con respecto al artículo anterior, es que de pronto le cambian, y antes era 6 declaraciones en los últimos 5 años. Hijo, había que estar con el reloj en la mano a ver cuándo diablos lo teníamos que hacer. Y aquí es bien importante porque entonces tendremos que estar viendo algunas de las cosas como son primero el artículo 12 del código, cuarto párrafo, en cuanto a ver las fechas. Pero si me voy a ir a qué es un ejercicio fiscal, pues tendríamos que no olvidar, para los que son principiantes, el artículo 11 del mismo. Y si voy a hablar de las declaraciones anuales, pues aquí sí tengo varias. Tengo la marcada en el artículo 9 para personas morales, la del 76, fracción quinta, de presentar la declaración anual, que son obligaciones de las personas morales en general, la del artículo 86, fracción tercera, la presentación anual y declaración informativa de las personas morales no contribuyentes, la del 150, por ejemplo, de las personas físicas, y así me iría con la de pagos provisionales, que por un lado, si mal no me equivoco, es el artículo 14, y me iría por el artículo 96, que es el cálculo en retenciones, y me iría con las del 105 y 106 de las personas físicas con actividad empresarial, con las del 111 al 113 con las obligaciones de los RIF, y así sucesivamente hasta caer en la presentación de las declaraciones. Bien, Sinergia Inteligente tiene patrocinadores, entonces hay que darles un espacio, no sin antes poner una canción del Buki
en voz de Edith Márquez, muy bonita, se llama Como tu mujer. Pues usted tiene opción de oírla con ella, con Rocío Dúrcal. Vamos al espacio y regresamos en un breve momento. Que tiene mucho que ver con la parte de lo que estamos haciendo para ustedes y por ustedes. Y entonces, pues la verdad es de que siempre es un alivio, un halago, el que nosotros tengamos esta circunstancia, ¿no? Como tal. A ver, vamos a continuar con el 17H bis, que es la parte más importante que tenemos que hacer para hacerlo visible en el buen sentido de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que cuidar en estos días? Bien, entonces ya vimos que es cuando se detecten la declaración anual, que es lo importante. ¿Por qué otra cosa me lo pueden castigar? Cuando no localizan mi domicilio, cuando hay un procedimiento administrativo de ejecución, ¿sí? O la otra, la clásica, que mucha gente sigue diciéndole a sus clientes, ¿sabes qué? Muy simple, cierra el changarro, que no te encuentra. Entonces, aquí sí es bien importante que tomemos el artículo 110, fracción quinta del Código Fiscal Federal, y entonces me metí a la cuestión de delitos. O sea, hay que entender que para los efectos fiscales, concretamente en el artículo 110, se entiende que el contribuyente desaparece de un local fiscal cuando la autoridad acude en 3 ocasiones consecutivas en un periodo de 12 meses y no puede practicar una diligencia conforme al Código Fiscal de la Federación. 3 en un año. Pero, aparte de todo, aquí lo interesante del asunto es que se desocupe o desaparezca el lugar donde lo localizaba normalmente. Cierro y me voy.
Sobre todo ahorita con el COVID hay que tener mucho cuidado, porque si bien es cierto que están cerrando, acuérdense que la autoridad no paró y para ellos no hubo vacaciones. Y es muy complicado, yo lo sé, hay gente a la que curiosamente hasta a los que le requirieron. Y es más, es interesante también que ustedes como contadores o administradores o la gente que nos escucha o los que van a escuchar mi canal posteriormente, es importante que de alguna manera cuiden bien esto. Si tienen un orden de visita domiciliaria, antes lo que hacían era hasta cambiarle la puerta. Sí, cuando había, hagan de cuenta que estaba una tienda en la esquina de Lázaro Cárdenas con Melchor Ocampo, por ejemplo, y el domicilio fiscal lo tenían por Lázaro Cárdenas. Bueno, cerraban, hacían una barra en la noche y cambiaban la entrada por Melchor Ocampo. Es el mismo lugar, pero cambió el domicilio. Todas esas trampas a través de los años han sido subsanadas para que el artículo 42, fracción segunda, tenga que ver. ¿Y a qué me refiero a que tenga que ver? Que no se truenen las auditorías ni las visitas domiciliarias, independientemente que, como les dije en el 110, estoy en la parte de delitos equiparados a defraudación fiscal. Entonces, si esta parte, si se cumple con esta fracción y hago esta situación de defraudación fiscal, simplemente me voy a llevar de 3 meses a 3 años de prisión. Entonces, sí es importante que se tenga en cuenta esto. Ahora bien, si después de que se te notificó un crédito fiscal y antes de que lo garantices o lo pagues, desapareces, o antes de que se termine el juicio, desapareces, entonces vas a tener este problema de defraudación fiscal. Muchas veces, si ya no es negocio, como va a suceder ahorita que no hay apoyos hasta por padrón, tendría que haber sido, así como fue el préstamo de 25,000 pesos, si este presidente no tuviera la política de, porque lo dijo él, no son palabras mías, el que quebre, ni modo. Si alguien va a desaparecer porque tiene que quebrar, porque yo no le voy a ayudar a los adinerados, para mí la gente pobre es principal. Bueno, se le olvidó al presidente, independientemente que tengamos 50 millones de pobres, que no los vas a sacar a votar por muchas circunstancias, porque no tienen credencial, porque no tienen eso, porque no tienen lo otro, etcétera, etcétera. Nunca los han podido sacar. Los pobres tampoco son todos de un solo partido, independientemente les des dinero. Sí tiene que ver mucho con la clase media. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque muchas de las micro, medianas y pequeñas empresas, perdón, van a quebrar o han cerrado, han pagado hasta donde pueden. Hay unos que tienen en venta varias cosas para seguir cumpliendo con los salarios porque no quieren ir a los tribunales laborales ahora que se abran, porque van a estar infestados de demandas laborales y ellos quieren llegar a un arreglo, porque no están cerrando porque no quieran, simplemente si no produces, no hay venta. Entonces, bueno, ese tema ya lo tocamos en tiempos de COVID. ¿Qué pasa con lo del seguro social? ¿Qué pasa con las pensiones? ¿Qué pasa con las obligaciones laborales? Creo que lo han tocado bastante gente, mucho más experta que yo, pero sí, aquí dice que cuando haya transcurrido un año a la fecha legalmente de la obligación. Bien, una vez que tenemos esto, el inicio de facultades, acuérdense que se entiende, dice la autoridad, en el momento en que se actúan conforme al artículo 42, ¿no?
o cuando van a hacer su gestión en los términos acuérdense que para los nuevos o para los empresarios que tienen el gusto a veces de escucharnos y que yo se los agradezco, acuérdense que también la gestión de cobros se va a hacer por la administración local de recaudación. El SAT tiene básicamente 4 áreas muy importantes, que es asistencia al contribuyente, auditoría, jurídico, ¿sí? Y recaudación. Son áreas bastante importantes y cada una tiene sus funciones. Bien. La fracción cuarta nos da y le quita al artículo 17H la presunción de inconstitucionalidad, independientemente que los tribunales poco actuaron en este sentido porque los juicios eran bastante tardados y entonces a una empresa le quitas el certificado, lo dejas sin trabajar. Y es bien curioso, la autoridad que pudiera tener, desde mi punto de vista, otra situación particular con el contribuyente en relación a intervenirle la caja, y que además con costo al empresario, y que tendría que el empresario ponerse así que las pilas para quitarse la problemática rápida y que pudiera el SAT contratar agentes particulares, pues le cancelas el sello y los dejas sin trabajar. ¿Sí? Bueno, hasta antes de este año, 2020, no había manera. Te tenías que ir a juicio y la verdad te echabas 3, 4 meses de aquí a que resolvían. Independientemente que echaras abajo la presunción de que estabas incumpliendo con las 3 fracciones anteriores. Entonces, esta fracción cuarta lo que me dice es que cuando de alguna manera, ¿sí? Se detecte esta parte y el contribuyente, emisor de los comprobantes, no desvirtúe la presunción de inexistencia de tales comprobantes y por tanto se encuentre en una situación definitiva en los términos del 69B del código, también me lo van a cancelar. Y aquí es una cosa bien importante. Qué pena, y lo digo así, que la autoridad nos eche la carga de la prueba y se lo digo porque me lo han dicho en mi cara en los tribunales. Es que el contador tiene que verificar todos los RFC y de 5 años atrás de su contribuyente. Y entonces muchas de las veces, más simplemente en esta pandemia, en algún rato la página no funcionaba, en algún rato a lo mejor alguien pudo dejar esta parte de tener y de poder desvirtuar por las fallas que ha tenido constantemente la plataforma. Y de pronto caí en el 69, se me pasaron los 30 días y entonces soy culpable. Y como les dijo, y esto ya lo había platicado con ustedes, un cliente mío en una de las administraciones, concretamente en la de Tepic, que les llevó todos los documentos, efectivamente, fuera de los 30 días, porque hay empresas a las que no están, pero les puso todo. Es más, les llevó fotos porque guardaba fotos de todo, porque eso también se lo pedimos ya a nuestros clientes, que traten de guardar toda la secuencia. Y entonces el administrador local le dijo, bueno, pues si no me pagas, y no me das este dinero, pues se te va a ir mucho más alto y entonces tendremos que tener. Y tuviste la suerte que esta negociación se hizo con años anteriores y que no te mande directamente a la cárcel. Textual, ¿eh? Y entonces el arquitecto, pues ya no nos dejan entrar nosotros, más por la pandemia, por la distancia, le dijo que, bueno, entonces, ¿dónde estaba su constitucionalidad? ¿Dónde estaba el derecho a desvirtuar? Y lo más seguro es que vamos a llegar a los tribunales, porque vamos a defendernos, es invariable, y lo más seguro es de que nos encontremos muy complicada la comprobación de la materialidad si siguen manteniendo los casos. En este caso, en estas circunstancias, se los aseguro, es muy evidente porque hasta les anexamos
la hoja de paso por paso, que se llama hoja de nivel, y les agregamos donde la empresa nos cuestionó e incluso el contrato donde esta empresa tenía un despacho externo en Guadalajara que nos revisaba el que nosotros cumpliéramos con las obligaciones que se tiene en la constructora. Eran muy, yo se lo dije a una administradora que ya no está, era mucho más complicado, mucho más fuerte ese despacho que lo que ella pedía. Sin embargo, bueno, están en ese caso, y hablo del 69, donde ellos dicen son comprobantes apócrifos, porque fui 3 veces a la empresa que tú dijiste y ya no está. Y ojo, se le demostró que estaba suspendida y que había cumplido con todos los plazos. Y también se demostró que el hijo liquidó la empresa porque la atendía a su papá y él tenía otras virtudes. Voy a poner un ejemplo a nivel nacional, es como si se quisiera hacer algo contra la familia, algo porque la hija y el hijo trabajan en otra circunstancia diferente que de lo que era ahorrera y perdón por el comercial. Sin embargo, no fue así. Hay que tener cuidado en esta circunstancia de no desvirtuar, ¿sí? Que detecten que se detecte cuando se trata de contribuyentes, que en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo del 69b, y una vez transcurrido dicho plazo, no acreditaron la efectiva adquisición de los bienes. Ojo, y ni corregimos la situación fiscal, que es lo que le está pasando a mi cliente, que nos la van a aplicar en cuanto a, digamos, que nos vamos a ir a pleito, ¿sí? De querer suspender y dejar sin trabajo a una persona simplemente porque ya se les demostró, está la obra física, están los reportes de los auditores que tuvimos para entregarle. Todo eso se les entregó. Sí, no dentro de los 30 días. ¿Sí? Como no quisiste, digo que es una circunstancia adicional. Y entonces ya empieza la persecución. Y la verdad es que la ley está pensada para aquellos edos y para aquellos cefos que efectivamente aplicaron esos comprobantes. Y la verdad, los edos y los cefos, vamos, es de risa porque hay una de las facturas que quieren echar abajo del carpintero, que sabemos con quién la consiguió, queda 3,600 pesos. Ese no es el problema para pagarles. Eso si tú quieres se los pagas. Pero como dice mi cliente, entonces estamos aceptando que somos delincuentes cuando está la obra, cuando está la parte, que se les pintó cada cosa que querían. Cambias de canal, cambias de administrador, el administrador que llega dice que yo no tengo por qué reconocer los acuerdos anteriores, ¿no? Eso lo estamos viendo ahorita, con todo lo que está pasando a nivel nacional y que ya a nivel con el SAT. Independientemente que se pone la regla para que se cumplan con ciertos perfiles, y pasa como ahorita con Prodecon, donde la señora Padierna dice que, pues, ¿cómo le van a pedir 5 años a un abogado si ellos apenas llegaron y tienen 2? Que es una irresponsabilidad de una ley pedirle 5 años de experiencia en materia fiscal y en este orden. Por eso también mucha gente se enoja cuando hayas trabajado en esta circunstancia, porque obviamente la gente del SAT o los ex-SAT son los que más cumplen con este perfil, pero bueno, de lo que se trata es al diablo con las instituciones realmente creadas, y bueno, ahora los derechos humanos del contribuyente quedan volando al eliminar Prodecon. Perdón porque este comentario es fuera de... Bien, seguimos. La fracción sexta, derivado que hayan ido a verificar tu domicilio fiscal y no te encuentren, o bien no cumple con los requisitos del artículo 10, ¿sí? Acuérdense que el artículo 10 me pide ciertas condiciones para el domicilio.
Si es actividad empresarial, por ejemplo, en personas físicas, debo tener ahí el principal asiento del negocio, con los agricultores, con los ganaderos, con los apicultores, pues en realidad el principal asiento del negocio pues no está ahí, está en los ranchos. Entonces hay que tener una oficina y el asunto es que quede visible. Mucha gente pone su casa aguas porque también me lo regulan, ¿sí? El de la casa habitación es únicamente en los casos en que la persona física realice las actividades señaladas en los interiores y no cuente con local, ¿sí? Entonces, y tiene 5 días para acreditar que hace los trabajos ahí. Entonces, por ejemplo, en los agricultores, pues estaría complicado, ¿sí? Porque aparte, bueno, es otro rollo. Ya eso también merece un análisis aparte y estarlo tratando constantemente. Y que no realicen las actividades señaladas en el local, el que utilicen para sus actividades, hablando de servicios profesionales, ¿no? Y en caso de que no estés inscrito, bueno, pues van a tomar el que dice en tu banco. Eso, bueno, ya lo habíamos tratado años anteriores, no es nuevo, pero el banco, el domicilio que yo tenga es para el banco. Y lo mismo para hacer para personas físicas y los lugares donde estén las actividades. Entonces, la verdad es de que si no concuerdan los datos, si lo ven de diferente manera, y acuérdense que muchas veces nos quedamos con un número, cambiaron el nombre de la calle y nosotros no lo cambiamos, en el comprobante principal, etcétera. A veces la colonia, por ejemplo, aquí donde está mi despacho, es a veces es Lomas de Circunvalación. Normalmente la colonia se llama Lomas Vista Hermosa, este pedacito de colonia, y en ocasiones Telmex por comodidad le puso Guadalajarita, que es la colonia, que está abajo de Lomas de Circunvalación. Entonces Guadalajarita es una colonia, bueno, le pusieron y entonces puedes tener problemas si no lo concuerdas, y Telmex dijo que ellos no van a cambiar sus domicilios porque no les interesa. Bien, detecten por causas imputables a los contribuyentes o los medios de contacto ante el SAT mediante reglas de carácter general que no han dado de alta su buzón o que el que tienen ya no es correcto, hablo del correo electrónico y del celular, o que es un robot, es a lo que se refiere. Entonces aquí es bien importante, por eso la semana que entra, les adelanto el tema, vamos a hablar de la versión adelantada de quienes siempre sí van al buzón. Es decir, vamos a hablar nosotros, concretamente, del artículo 17K y vamos a hablar de la resolución anticipada de la miscelánea fiscal para ver quiénes sí en cuestión con la reforma, ¿no? Este es un tema obligatorio por y que detecten la Comisión de Conductas Infractoras a que se refieren los artículos 79, 81 y 83. Entonces es bien importante que analicemos todos los datos y es de ahí donde decíamos la semana pasada de presentar esa declaración del SAT, ese aviso de la estructura accionaria, que por cierto pues, está muy mal elaborado, porque de entrada no concuerda lo que dice la estructura de lo que quisieron y de lo que no quisieron, porque de alguna manera ellos no preveían ese punto, ¿sí? Y entonces ellos se referían a cómo le hago para la gente que no está inscrita, toda la gente de los 70s y de los 80s y hasta mediados de los 90s, que no están registrados porque no se les obligaba
a que tuvieran RFC y a que tuvieran la obligación de ser, reportarse la obligación de ser accionarios. Es decir, también a los que conforme al reglamento y modificado en 2008, concretamente en diciembre, el día 7, que se publica el reglamento de código y que se nace con la obligación de ya tener registrado también los salarios, los arrendamientos y por ende los accionistas, eran estos. Pero acuérdense que también tengo un artículo 14 constitucional que no me deja darle retroactividad. Entonces, si bien es cierto y comparto la opinión de muchos de mis compañeros que dieron este mismo curso de registro, de este aviso, bueno, pues aquí tengo la bronca, porque en el 79, si bien es cierto que no hay una sanción específica para el no presentar el aviso ante el SAT y tener la multa, si hay si hay una sanción de no registrar a los socios y accionistas hasta por 2,400 pesos, que si bien es cierto lo van a ganar, a lo mejor en el Tribunal Fiscal Federal, qué flojera presentar y llevar toda una defensa fiscal por 2,400 pesos en empresas donde te pueden sancionar perfectamente por no dejarte tener el sello digital. Y por eso traigo a colación lo que dijimos la semana pasada, ¿no? Es muy, muy simple. Bueno, detecten la transmisión de pérdidas fiscales conforme al 69 bis, y esto tiene que ver con los factureros, que hay quienes no nada más se reían de nosotros y de los que tratamos de ser honestos en nuestra carrera, porque además así lo exige las reglas de ética profesional, ¿sí? Más que el reglamento, de que esta es una carrera que da fe pública. Es lo que muchos contadores a lo mejor no han valorado, en que nosotros, a diferencia de otras carreras, con el solo título de emisión de la cédula, tenemos fe pública. Y a partir de ahí, mucha gente no desvirtúa esto. Entonces, por lo tanto, nos pueden cancelar el sello. Bueno, ante esto, el último párrafo me dice, te restringieron temporalmente tu certificado, no hay problema. Entra al SAT, haz tu aclaración, ahí vas a escoger el que dice 17G, porque te cancelaron tu sello, o 17H, porque los trae juntos, y vas a hacer tu aclaración, vas a poner todos los documentos que tienes, vas a poner la medida, y entonces la autoridad fiscal tiene que emitir en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de aquel en que recibe la solicitud, una respuesta. Y en base a esa resolución, te la va a dar a conocer a través de tu buzón tributario. ¿Qué requieres para esto? ¿Sí? La autoridad fiscal va primero a comprobar que tengas tu sello digital y todo en orden, ¿no? Primero, te va a poder pedir mediante buzón tributario, dentro de los 5 días siguientes a que tú hayas solicitado la aclaración, que le des los datos, la información adicional que ellos ocupen, la que ellos crean necesaria, y te van a dar 5 días más adicionales. Es decir, ahí me puedo llevar 10 días hábiles. Por eso es bien importante que desde que te cancelan, tú hagas la medida que te toca. En caso de ser una información complicada, conforme al artículo 53 del código, la gente pedía 10 días, que es lo que te da, ¿no? Bueno, ellos lo corrigen en este párrafo, en este artículo, en el párrafo número 4, y te van a dar hasta 5 días más si tú solicitas antes de que se venza tu plazo para recaudar la información que tú tienes y emitas tu pronunciamiento. La prórroga solicitada se va a entender
sin necesidad de que exista un pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente del vencimiento en que tú estás. Es importante que subas la colección y des el plazo, pero de manera natural, no lo hiciste, te voy a dar 5 días más. En realidad van a ser los 10 días. Transcurrido el plazo de los 10 días hábiles, dice el párrafo quinto, si no contestas el requerimiento, la autoridad a partir de ahí, de 10 días con lo que tiene, va a resolver. Y entonces, sí empezamos a cumplir. Entonces, si tú ves y analizas los datos, las diligencias que va a tener la autoridad, va a ser necesario que en la diligencia se desarrolle o se desahogue algún procedimiento que tiene que ver con la solicitud de declaración respectiva, nada más. O sea, lo que tú trataste es lo que te van a atender. Si hiciste mal planteamiento, si hiciste mala redacción, si no pusiste en orden los documentos y demás, ¿qué crees? Pues vas a tener problemas. Y entonces el plazo de 10 días va a computarse a partir del procedimiento de la diligencia desahogada, ¿no? Entonces, eso es en caso que sí haya necesidad, pues, de esta diligencia. Y cuando derivado de la valoración al respecto, el certificado se deje sin efectos, se va a considerar que no se subsanó y entonces la autoridad va a emitir la comunicación al respecto y entonces tú tendrás que hacer una solicitud nueva, pero previamente cumpliendo con todos los pormenores de lo que te la dejó fuera, es decir, que sea del 1, 2, 3, 4, quinta, sexta, séptima, u octava, fracción de este artículo. Entonces, como ves, es muy importante, perdón, me he pasado 4 minutos, el día de hoy, le robé, una disculpa al programa siguiente, pero era importante terminar de ver así de rápido esto. Agradezco la atención, espero les sea útil el que recuerden este 17 HBIS. Espero que esta media hora que le dediqué a estas 8 fracciones y a cómo solventar la situación, podamos tener quizá alguna parte de preguntas. Les agradezco la atención, nos vemos el próximo lunes, trato hecho con el análisis de cómo va el buzón tributario y en segundo lugar de cómo queda para quienes sí y quienes no. Porque si no lo tengo, entonces voy a tener el problema muy, muy fuerte para llevarlo a cabo. Les agradezco, como les digo, la atención y nos vemos el próximo lunes.